Hola a todos y todas. Estamos haciendo un especial que tiene que ver con los derechos que tenemos, los derechos que debieran estar defendiendo los abogados, los jueces, toda la gente del mundo de las leyes. Vamos a revisar distintos códigos o distintos acuerdos internacionales, la Constitución de Chile, el Código de Nuremberg o del Helsinki, la ética profesional de los profesionales de salud, empezando por los médicos, entre otros. Obviamente la Constitución chilena en este caso y el derecho del consentimiento informado que tienen los pacientes. Pero como todo eso es mucho, hoy día vamos a quedarnos solo con revisar la Convención Internacional de Derechos Humanos, que cuando uno lo dice, te señalan con el dedo y te dicen, tú eres izquierdista o eres comunista. Y de verdad, la Convención Internacional de Derechos Humanos es un acuerdo que se firmó o digamos que se redactó cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y debido a las atrocidades que se descubrieron que se habían realizado. Chile es uno de los estados partes, significa los estados que firmaron este acuerdo tienen un contrato vinculante, es decir, una vez que lo firman, se comprometen a hacerlo cumplir y no tiene vigencia limitada, sino que es indefinido. Eso significa entonces este acuerdo vinculante con esta Convención Internacional de Derechos Humanos. Revisemos un poquito. Estamos en una situación de dictadura sanitaria. No se puede llamar de otro modo porque todos los derechos han quedado suspendidos, secuestrados, y es importante que veamos que eso no está permitido por los tratados y las leyes que existen y que están vigentes. Menos aún si pensamos que hay autoridades y médicos y científicos importantes del mundo de la ciencia que han demostrado que no hay justificación para estas medidas tan exageradas que se han tomado. Entonces, veamos por ejemplo que en el texto de este Tratado de Derechos Humanos tenemos que el artículo 1 dice que todos, todas y todes, somos iguales en dignidad y derecho. Cuando se habla de todos, estamos hablando de toda la humanidad. No se está haciendo diferencia, como lo están haciendo ciertas autoridades a nivel mundial, en que hacen diferencia entre los pobres y los ricos, entre los países desarrollados y los del tercer mundo, o hacen diferencia en nuestro país entre los que nacieron acá y los que vienen de otros países. Entonces es súper importante que tengamos en claro que los derechos nos conciernen a todos, sin esas diferencias engorrosas. Tampoco hace diferencia en las edades. En la actualidad se está haciendo mucho énfasis en qué edad tienes tú. Si eres mayor de 60 años ya eres de tercera edad. Si eres mayor de 70 años ya eres viejo. Si eres mayor de 80 años ya eres un trasto inútil y tienes que quedarte en tu casa y no salir para nada. Entonces el artículo número 1 claramente no se está cumpliendo. Después tenemos el artículo número 3 que dice que protege los derechos a la vida, libertad y seguridad de las personas. ¿Qué significa el derecho de libertad en la actualidad, en donde llevamos 100 y tantos días encerrados cada uno en su casa y cuando uno sale a la calle corres el riesgo de que te multen o te lleven detenido porque no conseguiste un permiso que tenía que darlo una autoridad militar?
Artículo 4. La trata de esclavos está prohibida. La trata de esclavos está prohibida desde que se firmó estos derechos. Todos nosotros sabemos que no se cumple. En muchos países no se cumple. Pero además, en la actualidad nos están tratando realmente como esclavos, sin derechos, sin derecho a opinión, sin derecho a decir no estoy de acuerdo. Artículo número 5. Nadie puede ser sometido a torturas, penas, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Personalmente encuentro especialmente degradante andar con un bozal. Díganme que no. Es ridículo, es antihigiénico, es inútil, es humillante. Pero si nos vamos un poquito más allá, es súper inhumano el tratamiento que se le está dando a la gente cuando llega a los hospitales. Pobre de ellos. Cuando llega la gente a los hospitales, primero no les dan los tratamientos adecuados. Segundo, los intuban y les destrozan sus vías aéreas. Tercero, los acuestan de vientre, aquí se dice de guata, una posición que impide que la gente respire. Todo eso es cruel y es degradante, es una tortura. También es degradante y humillante que te apunten con una pistolita para tomarte la temperatura. La temperatura no dice si tienes una infección, ya lo vimos en otro video. La temperatura puede subir porque has estado haciendo ejercicio, porque estás insolado, porque tienes una alergia, etc. Bueno, artículo número 7. Protección ante la ley. ¿Qué quiere decir? Que cualquiera de nosotros o un grupo de nosotros, y la verdad, la idea es que eso es lo que tiene que ocurrir, que nos vayamos organizando y vayamos exigiendo que las leyes y los derechos se cumplan. Todos tenemos ese derecho de exigir que las leyes se cumplan y que nos protejan. El artículo 8 tiene bastante relación con el 7, dice amparo contra actos que violen derechos fundamentales como la libertad, la dignidad, el trato digno y por supuesto las leyes que están contenidas en la Constitución y las leyes de cada país. El artículo 13 dice derecho a circular libremente. Se lo están echando al bolsillo carepalo. O sea, sin motivo alguno, porque no hay un motivo sanitario real. Cualquiera que sepa un poquito de virología, un poquito de biología, un poquito de asepsia y antisepsia sabe que no sirve estar confinado. Nos están prohibiendo salir de las casas, nos están prohibiendo visitar a nuestros familiares, nos están prohibiendo pasar de una comuna a otra, nos están prohibiendo pasar de una región a otra y de un país a otro. Artículo 17, derecho a la propiedad. ¿Por qué lo puse? Porque cuando uno habla de propiedad se piensa en el auto, la casa, los bienes materiales. Pero la primera propiedad que tenemos es nuestro cuerpo físico. No lo pueden tocar, no lo pueden pinchar, no le pueden hacer nada que yo no lo permita. Eso dicen los derechos humanos y eso dice la ética médica. De tal manera que a nadie lo pueden obligar a una vacuna y a nadie le pueden obligar un test que no sirve para nada y a nadie le pueden obligar ir a un consultorio, que lo registren, que lo metan a un hospital, etc. El artículo 18 dice derecho a la libertad de pensamiento y creencias. Resulta que cuando empezó esta crisis solo tenemos una voz oficial, que es la voz de la OMS como organismo internacional y todos los ministerios de todos los países y todos los servicios médicos se alinearon con esa voz. Una voz que se ha equivocado un montón de veces, que ha reconocido que lo que dijo primero no era cierto y lo que dijo después no estaba seguro, que ha creado confusión, ha creado desinformación y ha creado muchas muertes con todo ese caos.
Veamos que después sigue el artículo 19, derecho a la libertad de opinión e información. ¿Qué pasa con la información? Otra dictadura. Todos los medios de información masiva están diciendo exactamente lo mismo, incluso lo dicen con las mismas palabras, en todos los países, y a cada rato, y a cada hora. Eso no es libertad de información. No nos están dando información. Y gracias a Dios hay personas libres que están hablando de estos temas y por eso nos enteramos de lo que está pasando. De lo contrario estaríamos absolutamente en el limbo. Artículo 10, ese era el 19. El artículo 21. Ojo con el artículo 21 para que lo recuerden los gobernantes que se creen reyesuelos, tiranuelos o emperadores. El artículo 21 dice: la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Acá en Chile se están dictando leyes a espaldas del pueblo y en contra de los intereses del pueblo. Artículo 23 dice derecho al trabajo. Tenemos unos niveles de cesantía, unos niveles de gente que no puede trabajar porque tenía trabajos informales o hacía trabajos ocasionales, gente que trabaja por su cuenta y que no tiene ninguna posibilidad de ganarse la vida. Artículo 29. Deberes con el bienestar general en sociedad democrática. ¿Por qué lo puse? Porque cuando empiecen a transmitir con la vacuna, que ya lo están haciendo, lo que te van a decir es: tienes que vacunarte porque eres responsable de la salud de la población, del resto de la población. Si tú no te vacunas, tú vas a andar contagiando a los demás. Lo que les quiero decir es, si la vacuna es tan buena, no importa quién se vacune. Porque si tú estás vacunado, si tú quieres vacunarte, si tú crees en la vacuna, estás protegido de cualquier contagio, teóricamente. Y si no estás de acuerdo con vacunarte, entonces vas a crear inmunidad natural, que es la forma en que todos nos defendemos de los virus. Si los virus existen en billones, siempre, en todos lados, a cada rato, esos son los seres que más existen en nuestra vida. Y nosotros con nuestro sistema inmune nos vamos defendiendo y vamos creando inmunidad. La gente que está creando vacunas ha declarado en 2 ocasiones, una doctora que está en Oxford, diciendo que, y otra persona en Estados Unidos, me parece que Fauci, han dicho: hay que apurarse con las vacunas porque la inmunidad natural no va a permitir después probarlas. ¿Qué quiere decir? Entonces no se necesita vacuna. Pero bueno, el que quiera vacunarse que lo haga. Lo que estamos discutiendo es el derecho a no vacunarse. El artículo 30, y es el último, y es súper importante, dice: nadie, el Estado, grupo o persona, tiene derecho alguno de suprimir estos derechos y libertades. Eso significa, ni el gobierno, ni los ministros, ni la Contraloría, ni el Colegio Médico, ni el Ministerio de Salud, ni la OMS tienen derecho de suprimir estas libertades. ¿Por qué se lo estamos permitiendo? Nosotros tenemos que empezar a reclamar nuestros derechos. La gente que trabaja con las leyes y que sabe de esto tiene que empezar a representarnos. Como no hay abogados que estén diciendo esto. Yo soy una simple ciudadana, conozco mis derechos y quiero que todos los recuerden y que empecemos ya a reaccionar. Bueno, eso por ahora. Después vamos a ver el tratado de Nuremberg,
el del SISCI y los otros que tienen que ver con ética médica, el juramento hipocrático, que son todas cosas muy relacionadas con esta y que tampoco se están cumpliendo, obviamente. Así que bueno, que estén bien y nos comunicamos en otra ocasión.